En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. República Dominicana, buenos días. Llegamos al viernes y llegamos al viernes con pocas informaciones, más bien yo pienso que llegamos al viernes haciendo un poco de gárgaras, ¿no? De muchos temas que si bien se debaten porque tienen algún nivel de importancia, desborda el hecho de que, bueno, se hace precisamente una especie de aprovechamiento en la coyuntura política de estos temas. Y le puedo poner un ejemplo muy claro respecto a esto. Por ejemplo, el tema de la ley 0124. La ley 124, que a todos nos ha llamado la atención, resulta muy evidente que en lo que tiene que ver con los partidos políticos están muy mediatizados precisamente con el tema de la campaña. Es la ley que crea la Dirección Nacional del DNI. Mi amigo y colega Claudio Acosta, yo creo que pone el dedo sobre la llaga en el día de hoy con su artículo cuando habla de que aun cuando esa ley ha sido sometida a un proceso de diálogo, algo insólito, yo creo que eso está para récord Guinness, porque una ley que ya venía con ruidos, como hemos dicho en otras ocasiones, el hecho de que aún los ruidos, aún fuese emanada del Poder Ejecutivo como fue, se aprueba con muchas pifias en el Congreso, viene al Ejecutivo para vetarla o para promulgarla, y el presidente de la República, bueno, pues decidió promulgarla, y después, cuando aumentan los ruidos, entonces llama a que se dialogue sobre una ley que acaba de ser promulgada por el Ejecutivo. Y eso, díganme si no es un tema de récord Guinness. Bueno, pues entonces, ¿qué lo es? Pero bien, mucho más allá de todo eso y de los señalamientos que pueden hacer algunos sectores de la sociedad civil, de los ciudadanos y de la preocupación legítima de muchos que no están navegando en las lides de la campaña electoral, pudiera tomarse a bien. Pero esa modificación que se hace y esa ley que se somete, una no entiende por qué ni cuál fue la estrategia del gobierno en plena campaña electoral. Bueno, pues lo que estamos viendo simplemente se ha convertido en una especie de caldo de cultivo para los políticos que no es, creo yo, que por la preocupación, y de ser así, entonces no se hubiesen convocado o puesto de acuerdo todos para aprobar eso que ahora a todas luces luce un adefesio. El presidente Luis Abinader, después de lo antes dicho, ha hablado y ha mostrado la disponibilidad que tiene de que se corrijan algunos aspectos de esta ley que ha generado muchísima confusión, porque ciertamente presenta muchas ambigüedades, y la oleada de críticas que han venido detrás de todo esto. Entonces, que a estas alturas ya de tanto repetirla, yo creo que estamos redundando y dando vueltas, ¿no?, en el mismo círculo respecto a esto. Al coro se suman cada vez más voces. Ayer se sumaron a este coro el vocero del PLD en el Senado, el señor Aris Iván Lorenzo, hablando de que la aplicación de la ley vulnera la voluntad popular de las elecciones este año y cuantas cosas más, olvidando y perdiendo de vista, ¿no?, y de plano entonces la perspectiva de que todos ellos sabían muy claro de lo que se estaba aprobando. Entonces, el punto mío es cómo se quiere sacar provecho político, lo he dicho desde siempre con respecto al tema de esta ley, que si legítimamente es algo cuestionable, es la hipocresía de los partidos políticos, es la hipocresía del liderazgo político en momentos en los que nos abocamos a una campaña que, como dice hoy el Diario Libre, tiene un tono que es increíble, y es un tono en el que se baraja cualquier cosa, menos propuestas, menos programa para la discusión. Lo último que vimos fue a Surún Hernández ayer, cuando hablaba de que esta ley lo que quiere es instituir una dictadura y cuantas cosas más. O sea,
tú no sientes que es una discusión concienzuda, juiciosa, desde la preocupación, sino que es simplemente un instrumento de campaña. Y ahí a mí me da mucha rabia en lo particular, porque tú sientes que lo que se te está es manipulando respecto a un problema que, si bien es una preocupación para la gente, para los partidos políticos, no pasa de ser un instrumento, ¿no?, de hostigamiento en campaña electoral por el ruido que esto provoca. Y en esa dirección se pronunció el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, que yo creo que es el pronunciamiento más juicioso que hemos visto, pero va a ser muy difícil que se pueda acoger lo propuesto por Milton Ray Guevara, en el sentido de que, bueno, se saquen ese ruido, decía, del proceso electoral, que sería lo ideal, que sería lo deseable, pero convencer a los partidos políticos que están en campaña de soltar ese instrumento que es la ley 124, que les importa un comino el contenido ni el impacto que eso pueda tener en la gente, sino que simplemente es algo que se puede utilizar para ese ruido de campaña. Y ahí, sobre la base de esto, es que yo quiero llamar la atención. Si nosotros sumamos esto a lo que fueron, por ejemplo, para que ustedes vean el nivel en el que nosotros estamos en la campaña política, y en el que se ha hablado de alianzas, donde se haya hablado de alianzas programáticas, dicen ellos, como fue Alianza RD. Cuando tú ves lo que pasó en el día de ayer con el expresidente Danilo Medina, cuando se destapó ahí en Atomayor, en medio de un acto proselitista, hablando del candidato presidencial de su partido, Abel Martínez, que en un artículo de José Luis Tavera no deja desperdicio, con la ubicación precisa respecto al candidato Abel Martínez, que no ha habido forma de que pueda arrancar. Abel Martínez sigue siendo una figura totalmente desconocida para la gente como candidato presidencial. Concitó 1000 veces, señores, el penco candidato de Danilo en las pasadas elecciones, que fue traído por los pelos, implantado por encima de los 6 que estaban aspirando, figuras con trayectoria, gente con trayectoria y con vida en ese partido, y concitó, y en medio de una campaña que la verdad fue más cómica que para pensarse, pero que obtuvo un 37, me parece que fue Gonzalo Castillo. Y el caso de Abel Martínez, no, ni por asomo se le acerca al penco candidato de Danilo Medina. Entonces ayer decía Danilo que Abel sería el candidato presidencial de una alianza, en la que, si buscan los aliados el mismo objetivo, yo no sé a dónde es que va a parar. Por eso yo sigo parafraseando el hecho de que ciertamente es una alianza como entre borrachos que dijeron vamos a agarrarnos para no caernos, pero realmente no es porque nos queremos, ni nos importa un comino lo que pase con el otro. Entonces, en medio de eso es que está transcurriendo, señores, la campaña electoral en estos momentos. O sea, es tan difícil que anden juntos los candidatos de la mentada alianza cuando todos aspiran a la misma cosa. Y aunque las elecciones del 18, yo soy de las que pienso que van a ser fundamentales para los partidos que intentan mantener su aparato, que es la razón y es lo que realmente los motiva, es bastante complicado. Y ahí entra en juego, por supuesto, lo que es el cuidado que tiene que tener el votante al momento de producirse las elecciones. Usted se imagina lo que esto va a implicar, porque inmediatamente, por supuesto, recibió respuesta del litoral fupuista el señor Danilo Medina, en tanto proclama y dice que en esa alianza el candidato que va a ser de consenso tanto del PLD como de la FUPU va a ser Abel Martínez, mientras los otros proyectan también a Leonel Fernández, y por supuesto eso provocó la reacción inmediata del litoral fupuista. Entonces, díganme ustedes, ¿de qué alianza nosotros estamos hablando? Ahora, yo sí sé que nosotros estamos inmersos y estamos hablando de una campaña electoral en la que solamente faltan 16 días para que se celebren para que se dé esa primera convocatoria, que son las elecciones municipales,
que va a ser ya a la vuelta del 18 de febrero, y con el tono no solamente de los comentarios de los candidatos y de los rivales, sino lo que hemos visto en términos de la gente, yo creo que es muy poco esperanzador los cambios que nosotros tendremos que producir en el marco de esta campaña electoral. Cada nota de prensa, como dice hoy Diario Libre, que llega con un epíteto descalificatorio, con un epíteto insultante, desagradable, parecería entonces que los políticos y los defensores que van a participar en las próximas elecciones están listos, literalmente, pero simplemente para caerse a trancazos y no para acudir a una contienda en la que ustedes tienen que ofertar, en la que ustedes tienen que elevar ese nivel del debate que debería ser con propuestas fundamentales. El problema es que eso, aunque no solamente sucede en República Dominicana, nosotros estamos muy marcados, y ahora en estas elecciones, y lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, se nota y se percibe mucho más, e incluso cuando se producen esas alianzas. Aquí las alianzas y los trasiegos de un partido para otro, de la militancia, no es en base a lo que yo pueda proponer y que eso pudiera tener un espacio quizás en otro litoral político partidario. No. Eso se da en base a lo que son los intereses propios, y de eso nosotros estamos hartos. Y nosotros hemos tenido una experiencia, por ejemplo, en ese congreso con gente que no van pensando en la fiscalización de lo que son los bienes colectivos, en la creación de leyes, sino gente que lo que van a utilizar y han utilizado ese congreso, y de eso tiene mucha experiencia el PRM, señores, para lavar dinero sucio, por ejemplo, para hacer negocios, donde no se lee ni siquiera lo que se aprueba, y además de la ley 124 hemos tenido otras experiencias. Por tanto, se convoca a que los ciudadanos y las ciudadanas pudieran elevar el nivel de conciencia y de depuración de las personas que van a llevar a ocupar curules, no solamente en el Congreso, también en las alcaldías, que es lo que tenemos más cerca a la vuelta de 2 semanas. Entonces parece que son demasiados ruidos, pero demasiados ruidos huecos, y en vez de escuchar qué es lo que la gente quiere, ideas, planes, propuestas, programas, aquí de lo que se está hablando en términos de los aspirantes a los puestos legislativos es que se limitan en todo caso a destacar lo malo de los contrincantes o de los que están robando o no en un país donde todavía tenemos serios problemas de corrupción, también de impunidades, y no precisamente cómo nosotros vamos a hacer el tránsito y vamos a cambiar la realidad que tenemos. Entonces, los políticos dominicanos, en una muy buena parte, siguen, yo digo que todavía seguimos nosotros, óyeme, enanos, cuando de hacer política se habla, en momentos que lo que ya se está demandando es que sean cambiadas las formas de hacer política. Entonces, con insultos, que normalmente la mayor fuerza de esos insultos vienen del litoral que está peor posicionado, yo no creo que nosotros vayamos a llegar a ningún lado. Pero ellos tienen derecho de hacer lo que les dé la gana y seguir, señores, en posiciones de atraso el liderazgo político, que además está sumido en una gran crisis. Pero nosotros, que ahora tenemos la oportunidad de, aunque sea en menor medida, hacer el tránsito y hacer los cambios de rigor, tenemos que fijarnos muy bien, mucho más allá de esta campaña vergonzosa de los partidos políticos, a quién nosotros vamos a elegir, y a quién nosotros vamos a seleccionar para que sustituya a los vergonzosos, porque yo no había visto un congreso peor que este, pero además las quejas desde las distintas alcaldías también. Entonces, es eso, que mucho más allá de esos discursos que no son discursos, que simplemente es propaganda y que solo son insultos, y de esos pronunciamientos desesperados y de esas alianzas mentirosas e hipócritas, nosotros ahora nos fijemos bien y depuremos bien por quién vamos a votar en las próximas elecciones, los que decidan hacerlo.
Mientras tanto, en este viernes, que es un viernes donde hay poquísimas informaciones, de verdad, que no sea repetir lo que traemos desde hace rato, cifras estadísticas que a veces se colocan también como temas de campaña. Vamos a recomendarles a ustedes, señores, Farmacias EBC, 20% de descuento, aún lo mantienen, eso es en todas las sucursales y bueno, no hay excusas porque muy cerca de usted hay una Medicar GBC. Denle like a esta transmisión, compártanla, inviten a otras personas, ¿no?, a que se suscriban a este canal de YouTube. Y si usted no lo ha hecho, bueno, pues ayúdenos a fortalecernos, hágalo usted también. Si desea, además, hágalo a patreon.com/soy Ivonne Ferreras. Y mientras tanto, atento y alerta, señores, en esta campaña electoral, porque las ofertas son en base a epítetos, en base a insultos, que a nosotros los electores no nos deja absolutamente nada. Tendremos que hacer la tarea para llevar a la persona más adecuada, que entendamos que lo que les importa en esos espacios son los problemas de la colectividad y no los intereses y los negocios personales. Muy buen fin de semana para todos y todas. Soy Ivonne Ferreras.